Bueno, en clase vamos. Sí, sí, sí. Hola. Hola chicos, Buenas tardes, profe. ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Guardamos un ratito que vayan entrando, ¿sí?
Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Alma, estaba apagado porque estaba dándole tiempo a que entren tus compañeros, por eso, hermano, me escuchabas. ¿Ahora me escuchas? Hola, profe, sí se te escucha. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Nosotros estábamos hablando las clases pasadas sobre las teorías de la administración pública, ¿verdad? Tenemos que ver de qué es lo que a la administración pública le da el poder realmente, su legitimidad, ¿verdad? Si no es legítimo el Estado que está gobernando en el país, nosotros no acataríamos las leyes, las normas, las reglas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la administración pública, vamos a ir viendo un poquitito con respecto a su propia legalidad, ¿verdad? Las teorías puras, es lo que hoy quiero hablar con ustedes, ¿verdad? Un poquitito la teoría pura del derecho. Tenemos varios autores y realmente hay una infinidad de autores, pero yo para nuestro curso quiero tocarle a algunos, ¿verdad? Le tenemos a Kelsen, él cuando habla de la teoría pura del derecho, realmente él que nos dice, la teoría jurídica pura es la teoría del derecho positivo, se limita a conocer única y exclusivamente su objeto a saber, o sea, ¿qué es? Cómo es el derecho y no cómo debe ser construido, ¿verdad? ¿Qué dice Kelsen? Él propone asegurar un conocimiento preciso del derecho como su única finalidad y excluye todo aquello que rigurosamente no es derecho. Libera así la ciencia jurídica de los elementos que le son extraños. Cuando hablamos de la teoría pura de lo político, también le tenemos a Carl Schmitt, ¿verdad? Su fundamento radica en estar deslindado del concepto de la política, ¿verdad? Él decía de que lo político no tiene un objeto ni no tiene límites, que él definía lo político ya a través, ¿verdad?, de categorías propiamente políticas que tenían criterios que se expresan con independencia de otras realidades sociales. Cuando él habla de la esencia de lo político, él habla de esa relación amigo-enemigo, ¿verdad? Que estaba sustentada por el hecho de que los conceptos, los términos y las expresiones políticos son por sí mismos luego polémicos, ¿verdad? Lo político, en suma, es el ámbito principal de todas las diferentes esferas y los diferentes roles en donde nosotros nos manejamos, ¿verdad? En cada uno de los roles hay una política que nos dice cómo comportarnos, que sí, que no, ¿verdad? Bueno, la teoría pura de la economía que vamos a ver, ¿verdad? Aquí nosotros, ustedes ya vieron en uno de sus materiales, ya le teníamos, ¿verdad? A Jean-Baptiste Say. Él hablaba de la separación de la política y la economía, ¿verdad? La economía versa del modo de cómo se forman, cómo se distribuyen y cómo se consumen las riquezas. Hay que distinguir la importancia de los principios del buen gobierno y las bases del incremento de las riquezas. ¿Qué decía Jean-Baptiste? Él decía que las riquezas son esencialmente independientes de la organización política. Ahora, a ver un poquito, Alba, ¿cuál es la definición original de la administración pública? La definición original es, según Bonin, ofrece una definición desarrollada, la que tiene la gestión de los asuntos comunes respecto a de la persona, de los bienes y de las acciones del ciudadano como miembro del Estado y de su persona, sus bienes y sus acciones como incumbiendo al orden público. La administración, por cuanto pública, emana de esa comunidad como gestión de los intereses compartidos de todos sus miembros. Como el carácter de la administración es actuar, obrar sin cesar,
su acción es en todos los momentos por ser interesante, por ser interesante al orden público. Ahí está. Excelente. Entonces, su carácter, ¿cuál es el carácter de la administración pública? Actuar, 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 obrar sin parar, ¿verdad? Entonces, debe estar al servicio del orden público. Muchas gracias, niña. Entonces, podemos decir que la administración pública, en primer lugar, agrupa las relaciones entre los ciudadanos, ¿verdad? Luego, podemos decir de que las otras administraciones son llamadas especiales porque son ramas de la administración pública, pero tienen una dirección propia. La administración no es solamente acción, sino también es consejo, es juicio, pues la dirección de negocios requiere una voluntad que examina la determinación hacia el fin al cual se está dirigiendo, ¿verdad? Ejecutan cada porción territorial las leyes que le conciernen al ciudadano, ¿cómo qué? Como el miembro de un Estado. Tiene a su cargo relaciones de cada uno con todo y entre todos por cuanto el individuo y el Estado. ¿Está bien? A ver un poquitito. Alicia, Dora, háblame sobre este estado administrativo. ¿Cómo está caracterizado el Estado moderno? El Estado moderno está caracterizado por una diversidad de aspectos, los cuales se trata de definir una de sus cualidades relevantes. Otto Heinze desarrolla 4 de esos aspectos principales, a partir de los cuales se manifiesta como Estado soberano, Estado comercial, Estado de Derecho, Estado nacional, Estado administrativo, organización política cuyo carácter radica en la actividad continua, incesante, por cuanto que la administración pública tiene a su cargo preservar los signos vitales de la sociedad. Muy bien. ¿Qué es el Estado soberano? El Estado soberano es ese poder que nosotros le conferimos, ¿verdad? Al que va a gobernar de un modo absoluto, ¿verdad? En nuestro caso, ¿por cuánto tiempo le conferimos ese poder de Estado soberano al presidente acá en Paraguay? Por 5 años, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Y qué es el Estado de Derecho? Nosotros tenemos que ir comprendiendo. El Estado de Derecho, entonces, es, podemos nosotros decir, el Estado cuyo poder y cuya actividad está regulado y garantizado por la ley. ¿Cuál es la ley de mayor supremacía acá en Paraguay? La Constitución Nacional. La Constitución Nacional, ¿verdad? Muy bien. Luego le tenemos nosotros al Estado comercial. ¿Qué es el Estado comercial? ¿Cómo nos manejamos aquí nosotros? Cuando hablamos de Estado comercial, ¿verdad? Nosotros podemos decir y le definimos a las empresas comerciales del Estado como empresas gubernamentales, ¿verdad? Ellas están incluidas las entidades de comercialización que se ocupan del comercio de la mercadería, el import, el export, ¿verdad? Y tenemos también por último el Estado Nacional. ¿Qué es el Estado Nacional? Cuando nos referimos al Estado Nacional, aquí hablamos nosotros que la nación es la forma de organización política que se caracteriza, ¿verdad?, por tener territorio bien delimitado, ¿está bien? Entonces, un Estado Nacional es una denominación legal fundamentada en una ley en el derecho, ¿estamos? Y en nuestra Constitución, que es el documento donde se establecen los principios fundamentales que van a organizar una sociedad, la vida en nuestra sociedad, ¿verdad? El Estado administrativo
Muy bien, Lorena, acá leo lo que respondiste. Es la organización política cuyo carácter radica en la actividad continua, incesante, ¿verdad? Por cuanto que la administración pública tiene a su cargo preservar estos signos vitales de la sociedad. Bueno, vamos a hablar un poquitito. Ale González, háblame sobre la acción social cooperativa. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. La acción social cooperativa. La administración pública implica la mediación entre el ser humano como comunidad y como individuo. Herbert Simon parte del principio elemental del hombre viviendo en sociedad más que como un individuo aislado, al cual considera solo en función de la comunidad. El surgimiento de la administración ocurre cuando ambos individuos identifican sus fines en un objetivo común y unifican sus esfuerzos para tal efecto. La administración es socialmente concebida solo a través de un esfuerzo cooperativo encaminado a lograr un fin común, pues la administración es impensable sin dicha cooperación por tratarse de un hecho inherentemente social. Muy bien, entonces la administración es socialmente concebida. Nosotros no podemos hablar de una administración en donde nadie nos va a trabajar, ¿verdad? ¿Qué habíamos dicho desde la clase 1? Que el proceso administrativo es planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Qué cosa? Establecemos una meta y para lograr ese fin común trabajamos todo. Entonces ahí hablamos de la sinergia. Cuando hablamos de la sinergia, hablamos de la cooperación, un esfuerzo cooperativo, todos juntos. ¿Estamos? Bueno, muy bien, Ale. Podemos decir entonces que tenemos conceptos esenciales, ¿verdad? Todo principio de convivencia social se fundamenta en la cooperación social. Entonces, toda acción humana, racional o no, como la concibe Max Weber, ¿se acuerdan que yo les hablé que Max Weber era el padre de la administración pública, el padre de la teoría de la burocracia? Él orienta, ¿verdad?, al logro del objetivo implícito o explícito. Entonces, hay conceptos que nosotros tenemos que ir manejando, ¿verdad? Tenemos nosotros la sociedad que trabaja de manera cooperativa para lograr un fin, ¿verdad? De manera deliberada. Toda sociedad está constituida por una estructura, ¿verdad? Y hay un planteamiento, un propósito. ¿Qué nos decía Bonin a nosotros? Él nos hablaba de la administración, que era la consecuencia natural de un estado social. Y él descubre que esa consecuencia directa e inmediata de la asociación es la misma que se maneja a través de los convenios y las leyes en la convivencia humana. ¿Ok? Bueno. Continuamos con la acción social. Acá se movió todito mi PowerPoint. Un ratito les voy a... Podemos decir nosotros que la acción social está orientada, punto 1, a las acciones de otros actores, a las acciones que pueden ser pasadas, presentes o esperadas como futuro. Podemos hablar de la conducta íntima, que es una acción social únicamente cuando está orientada por las acciones de otros. Y la actividad económica de un individuo es acción social solo en la medida en que tiene en cuenta ¿qué cosa? La actividad de terceros, ¿ok? Aquí tenemos la acción social puede ser racional con arreglo a los fines, puede ser racional con arreglo a los valores, puede ser cuando hablamos de acción social racional con arreglo a fines, ¿qué decimos? Que hay expectativas que radican en el comportamiento de los objetos del mundo exterior, en el de los hombres, utilizando esas expectativas como condiciones, ¿verdad? O medios para lograr fines propios racionalmente sopesados o perseguidos. ¿Estamos? Y cuando hablamos de racional con arreglo a valores, decimos que está determinada por una creencia consciente de un valor ético, estético, religioso o de otra forma por cuanto se le interpreta como propia o absoluta. Uy, pasé demasiado. Bueno,
Entonces, aquí es hablando de la acción social. ¿Qué nos dice Max Weber? Él nos dice que la relación social es la conducta plural. ¿Qué significa? Cuando se dice plural, hablamos de muchos, ¿verdad? De varios, que por su sentido se presenta como recíprocamente referida, orientándose siempre a la reciprocidad. Hay una relación social que consiste en la probabilidad de que se actuara socialmente en una forma en que se nos va a indicar, ¿verdad? A través de las ordenanzas, las reglas. Entonces, esta relación social, ¿cómo nosotros podemos personificar en primer lugar en la comunidad y en la sociedad? Ahora, cuando nosotros hablamos de la comunidad y la sociedad, a ver, Bianca Mancuello, háblame un poquito de la comunidad versus sociedad. Comunidad es una razón social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social está inspirada por sentimiento subjetivo, sea efectivo o tradicional, de los partícipes de construir un todo. Versus sociedad. Es una relación social cuando y en la medida y en que la actitud en la acción social inspira en una compensación de intereses por motivos racionales, sea de fines o valores. Se define en su forma atípica en un acuerdo o pacto racionalmente declarado. Muy bien, muchas gracias, niña. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Aquí hablamos nosotros de esa interrelación. La acción está orientada racionalmente cuando regla valores con base a los méritos de la creencia de la propia vinculación, ¿verdad? Aquí le tenemos también Max Weber, que decía que conlleva a la racionalidad con las reglas afines por medio de la expectativa. Y Bonin, él desarrolló una tesis acerca de la integración entre el público y privado que plantea la dualidad de la administración pública. ¿Estamos? Bueno, acá nosotros podemos ver estas relaciones de las que estamos hablando, las relaciones públicas de la administración, ¿verdad? Con la comunidad, que dijimos que se da a través de la cooperación. Las relaciones sociales aquí se conjugan en las relaciones administrativas. La emergencia de la sociedad como totalidad, ¿qué implica? La derivación de estas relaciones sociales, sí o sí. Y estas relaciones sociales, chicos, tienen que tener un parámetro, un control, y por eso es necesario las leyes, las normas, los reglamentos, porque si no sería un caos y cada uno de nosotros va a interactuar según cómo percibe el universo, ¿verdad? Entonces, Bonin postula que la sociedad, ¿verdad?, como un agregado consciente de seres humanos inherente a un conjunto de relaciones, por cuanto la comprenden como una totalidad. Él no habla por separado. Entonces, las relaciones administrativas civiles, ahí se habla del individuo, ¿verdad? Y luego tenemos el nacimiento, el matrimonio, los decesos, la legalización. Esos son ya ejemplos de actos de un estado civil. Por eso que todo eso debe quedar registrado. Nosotros nos vamos, cuando nace tu hijo, vos te vas y le registras, ¿verdad? Cuando te vas a casar, te vas a ir registrar. Cuando te morís, te vas a ir registrar. La legalización de infantes también. Entonces, siendo directamente interesante la familia, ¿verdad?, inherentes, también lo son para la administración pública. Yo no puedo nacer, casarme, morirme y nadie no sabe no haber quedado registrada dentro de un estado del país en el donde estoy, ¿verdad? Entonces son actos, ¿verdad?, de un estado civil, ¿verdad? Se interesan a la administración, no porque conciben al hombre en sus normas civiles, sino en relaciones civiles con el Estado. Aquí le tenemos nosotros al hombre como un miembro del Estado. Está la administración dentro de sus relaciones públicas, y ahí ¿qué se da? Relaciones que no solamente incluyen su persona, sino también sus bienes, ¿verdad? Cuando yo me muero, ¿qué pasa con mis bienes? Queda para mis herederos. Cuando yo me caso, ¿qué pasa? Hay una sociedad conyugal. Cuando me separo, hay una separación de bienes. Entonces, aquí ya hablamos del hombre
como miembro del Estado está registrado en sus acciones civiles. Las relaciones públicas son aquellas en las cuales, ¿verdad?, los individuos son concebidos como conscripto, propietario, contribuyente, fabricante, comerciante, como podamos citarlos nomás. Entonces, estas relaciones son las que le dan sentido a la existencia del Estado, puesto que sus miembros son las que integran, ¿verdad? Las relaciones sociales, entonces, son el primer elemento de la administración pública. Bianca Mancuello, ¿qué dice con respecto al problema del poder? No te escucho yo, Bianca. Celeste León. El problema del poder. En las sociedades primitivas, el control social fue suficiente para mantener a raya las conductas discordantes con las normas socialmente aceptadas que podían poner en riesgo la existencia de la comunidad. Debido a que el grupo como conjunto emplea la coerción contra el violador, el orden no solo se garantiza por el medio del establecimiento y mantenimiento de normas socialmente aceptadas, sino a través de la coordinación de actividades comunitarias. Muy bien, entonces el problema del poder es que para poder mantener la conducta de la gente, que hay que tener un control sobre ellos, hay que tener un poder sobre ellos, ¿verdad? Bueno, le tenemos nosotros las relaciones, entonces dijimos que son el elemento número 1 de la administración pública. Le tenemos al hombre como miembro del Estado, tenemos la administración dentro de sus relaciones públicas, ¿verdad? Ay, se me mueve todo, perdón, chicos. En estas sociedades, entonces, no existen funciones sociales, ¿verdad? Dimanadas de las organizaciones diferenciadas. Pues, ¿qué pasa? Hay comunidades simples cuyo orden social es un todo. No podemos verle al hombre por separado como individuo. Le vemos como un todo, ¿verdad? Son un cuerpo monolítico multifuncional, agrega a sus miembros, impera una comunicación, se busca fines comunes colectivos, ¿verdad? Implementados. Entonces, cuando surgen las organizaciones especializadas, aparece ya un líder. Ahí es donde nosotros necesitamos ya alguien que, cuando vamos a hablar de administración pública, alguien tiene que gobernar, alguien tiene que conducir estas acciones, ¿verdad?, de la comunidad. Entonces, ¿por qué surge el líder? De la necesidad social de coordinación de las conductas de los miembros de la comunidad. Verticalmente, que es de arriba para abajo, ¿verdad? Hay una cooperación voluntaria, horizontalmente es insuficiente. Si yo le digo a usted hoy, entre nomás el que quiere a clase, a lo mejor vamos a estar entre 5, porque ahí hablamos ya si, horizontalmente si quiere entrar y si no, yo que les digo, mañana, lunes a las 7, todos tienen que entrar, todos tienen que marcar su asistencia, porque si no van a perder el punto de proceso. ¿De qué hablamos? De una comunidad ahí verticalmente dirigida por un líder, ¿verdad? Entonces, el liderazgo es origen de la diferenciación de la función política y que se desprende como singularidad de la generalidad comunitaria que asume la dirección, coordinación, ¿con qué? Con mira a alcanzar los objetivos que nos proponemos. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, la subsistencia, ¿verdad? Tiene que haber un líder para continuar. Segundo, ¿por qué ustedes tienen un delegado en su curso? Porque tiene que haber alguien que les guíe, que les marque las pautas, que no se vayan por las ramas, que le informe, que lleve, que traiga, que hable, que sea portavoz, que sea representante. Y así mismo también en un estado, ¿verdad? Tenemos la aceptación al medio ambiente, ¿verdad? Aquí hablamos nosotros, la política es el rasgo diferenciador primario en las sociedades primitivas, ¿verdad? Hay un principio aristotélico que tiene vigencia universal,
¿verdad? Que dice que el hombre es como un animal político, es decir, es un ser políticamente sociable. Somos un ser social por naturaleza. Malinowski habla de un principio de autoridad que existe desde los orígenes de la humanidad. Consiste en el poder legítimo que se le otorga al líder como facultad de establecer normas, se toman decisiones y se impone también sanciones coercitivas para que las cumpla. Entonces, toda sociedad implica inherentemente el desarrollo de un sistema político, porque no existe otro modo de alcanzar los fines comunes y mantener el orden interno. ¿Está bien? Se tiene que diferenciar de las órdenes políticas, constituyen el orden político de la sociedad, ¿verdad? Adam Subke habla, él habla de que hay un factor sociológico, que hay un factor político, que la organización política es el seno de una organización social. Esta organización social, ¿qué tiene? Todas las normas habituales que rigen la formalización interpersonal, todas las relaciones de un grupo dentro de una cultura, ¿verdad? Entonces, esta organización política constituye esa parte de la colectividad social de la cual nosotros no podemos desentendernos. Yo no puedo decir mañana, yo no quiero más declarar mi IVA, ¿qué me importa? Y me van a multar, ¿verdad? No, yo quiero pasar el semáforo en rojo, estoy apurado. No podemos. Hay reglas, hay leyes. Somos ser social para entendernos, para que no sea un caos. Tenemos que respetarnos. Entonces, la administración, ¿qué representa? Un orden organizado y gestionado. ¿Para qué? Para lograr las metas colectivas. Es una organización por cuanto suponemos que tiene una estructura habitual, autoritaria, habitual, ¿verdad? Es gerencia, es un management, ¿verdad? Por cuanto se empeña en lograr una cooperación racional y señala un cambio de cualidad que perfecciona el concepto de la administración pública. Max Weber, ¿qué dice? Que es una asociación, ¿verdad? Un tipo de relación social caracterizado por una regulación imitadora hacia afuera. Vamos. La relación social consiste en la probabilidad de que se actuara socialmente en una forma para indicar. Hay un dirigente y un personal administrativo, ¿verdad? La administración no logra para sí mismo, pues su actividad para sí es la actividad de la asociación como tal. No se puede beneficiar solo a sí mismo como vemos que ocurre, no debe ser así, ¿verdad? Hegel, que dice que el sistema político significa que la historia universal es propia de los pueblos organizados en estados. Entonces, el estado es, por tanto, el objeto inmediato de la historia universal. Y ahí aparece el personal administrativo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la conducta que norma una acción colectiva, Max Weber la concibe como los usos, como la regularidad de la conducta humana, basada en el ejercicio de comportamiento de hecho. Entonces, al igual que la sociedad primitiva, la sociedad tradicional es una estructura indiferenciada, ¿verdad? Aunque menos simple. Hay denominaciones tradicionales que fincan su estructura en la creencia, ¿verdad? En la santidad de las ordenaciones, los poderes existentes. Acá nosotros tenemos 3 poderes del Estado en nuestro país que se ejecuta legítimamente, ¿verdad? Por 2 mecanismos. Uno, por las normas de conducta que la tradición impone y señala. Y 2, el árbitro del Señor que opera dentro de los marcos de la tradición que establece. Bueno, hay un patriarcalismo típico que está al servicio, ¿verdad? Este señor no llega a acumular suficiente poder personal y bastante posesiones materiales para requerir un servicio personal a algunos, sino que hasta la aparición de la sociedad tradicional. Ese era el patriarcalismo, por eso maduró con base en el establecimiento de un personal administrativo. Originalmente, la administración se confundía con el gobierno, ¿verdad? El personal administrativo fue reclutado como un personal cercano al patriarca. Su carácter era originalmente doméstico, ¿verdad? Y podemos hablar que la administración depende directamente del gobernante, ¿verdad? El personal administrativo no podía adquirir derechos de cargo ni el honor profesional. Los miembros de esa administración pública no son funcionarios, sino servidores. En el patriarcalismo estamos hablando, ¿verdad? Todo esto va dando y surgimiento a la administración pública actual, ¿verdad? Entonces es una emanación de gobierno,
pues ella es el gobierno considerado en su acción en detalle. La administración pública, entonces, podemos nosotros decir que sin gobierno y sin administración no es posible la conservación y el desarrollo de la sociedad. ¿Ustedes creen que es posible sin gobierno y sin administración el control? No, ¿verdad? Entonces, el gobierno y la administración se aproximan por naturaleza, ¿verdad? El primero es el principio del segundo y la administración es la parte esencial. Entonces, el primer principio, el principio primitivo es el gobierno como voluntad pública actuante, como distinto de los cuerpos legislativos que constituyen la voluntad pública ordenada. ¿Está bien? Entonces, con esto terminamos nosotros nuestras escuelas de teorías de donde surge la administración pública. ¿Estamos? Nos volvemos a ver el próximo lunes para nuestra clase 2. Hagan ya sus tareas de la unidad 2, chicos. ¿Está bien? Bueno. Dale, profe, gracias. Que Sí, tengan profe. buena semana. Gracias. Chao, Gracias, chao. profe. Chao, chao.